el sonido. El equipo, por si acaso tenemos alguna simulación. En hidráulica, en física, hay algunas que tienen sonido. Y le damos a compartir pantalla. ¿No ven? Buenas noches, mi nombre es Juan Sáez, estudiante de Ingeniería Civil en Minas, RUT 16.700.625-6. Bueno, aquí les voy a presentar la presentación de hoy hablaremos, en esta presentación se realizará un circuito eléctrico basándose en la ley de Ohm. Teniendo un RUT 16.700.625-6, para hallar una letra A se usará la siguiente tabla, el cual reemplazaremos A, B, C, D, E por la numeración de nuestro RUT. En el siguiente concepto, usando el simulador disponible en el slash mencionado, que para A, que es igual 0 en un campo eléctrico de una distribución de cargas continua, que es para un campo eléctrico de una distribución de cargas continua, ¿qué significa un campo eléctrico con una distribución de cargas continua? La ley de Coulomb estudió que las fuerzas de atracción o repulso entre cargas mediante un péndulo de torsión y la intensidad del campo eléctrico cuando tenemos una distribución discreta, finita, de cargas puntuales. Cuando tenemos una distribución continua de cargas, debemos considerar las variaciones infinitesimales del campo eléctrico que se producen en el espacio debido a las variaciones. Como podemos ver en la fórmula que se explica en el recuadro. Aquí podemos mostrar un campo eléctrico de una distribución de cargas continuas, cargas positivas y cargas negativas. Como se explica más arriba en el slash mencionado, donde generamos
nuestro campo eléctrico de distribución de cargas continuas. Para el siguiente paso, ilustro el siguiente concepto usando el simulador que se explica en el slash, donde generaremos para B, que es igual a 0, según lo que se explica en nuestra tabla, como podemos ver, que B es 0, y que corresponde a una corriente eléctrica que es entre 0 y 3. ¿Qué es una corriente eléctrica? Se define la corriente eléctrica como un desplazamiento de electrones portadores de carga eléctrica a lo largo de un conductor entre cuyos extremos se explica una diferencia de potencial. Este transporte puede ser de dos tipos, corriente de cargas positiva o corriente de cargas negativa. El fenómeno físico del flujo de electrones en un conductor es análogo al flujo de un líquido por el interior de una batería entre cuyos extremos existe la diferencia de presión debida. Corriente eléctrica. En el simulador PET se presenta un circuito eléctrico con una fuente o batería y una resistencia conectada a través de cables eléctricos negativo y positivo. Ahí podemos ver que nuestro negativo, nuestro positivo, es nuestro simulador, el cual genera una corriente y produce la energía para la bombilla o ampolleta. Punto número 3. Siguiendo con nuestro simulador, nuestro nuevo simulador, para C nos indica, según nuestra tabla, como se explica más arriba, que C es 6, según nuestro numerador, dígito numerador de root. Y que C entre 4 y 6 es un capacisador condieléctrico. ¿Qué es un capacisador condieléctrico? Un capacisador es un dispositivo utilizado en la electrónica cuya función es almacenar energía. Este consta de dos placas acomodadas paralelamente y son cargadas con carga eléctrica, una placa positiva y la otra negativa, y así entre las dos placas cargadas aparece un campo eléctrico, un dieléctrico o aislante. Es un material que evita el paso de la corriente y su función es aumentar la capacitancia del capacitador. El capacitador con dieléctrico son dos placas, como se puede ver ahí, placa 1, placa 2, acomodadas paralelamente, una con carga negativa, como se enfoca ahí, y otra con carga positiva, como se aprecia ahí, según nuestro simulador. Para nuestro siguiente circuito y nuestro simulador, para la letra D, que es igual a 2, ley de Faraday, FEM en movimiento. Ley de Faraday, FEM en movimiento. ¿Qué es la ley de Faraday, FEM en movimiento? Cualquier cambio del entorno magnético en que se encuentre una bobina de cable originará un voltaje. No importa cómo se produzca el cambio, el voltaje será generado en la bobina. El cambio se puede producir por un cambio en la intensidad del campo magnético, el movimiento de un imán, entrando y saliendo del interior de la bobina, moviendo la bobina hacia adentro o hacia afuera de un campo magnético, girando la bobina dentro de un campo magnético. Como las corrientes inducidas en un circuito cuando hay movimiento relativo de una fuente de campo magnético respecto a él. Aquí podemos ver las bobinas y cómo nuestras cargas entran y salen por la bobina, como se aprecia en el dibujo. Para nuestro quinto punto, se requiere diseñar un circuito de resistencia de 1.6 kilo ohm que deja pasar
una corriente de 120 miliamperes. Incluye un interruptor para su encendido. Esto lo generamos en el slash mencionado, el cual, como se puede apreciar, creamos nuestro circuito. ¿Qué es un circuito? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica, con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, en este caso bajo la ley de Ohms. Como podemos apreciar, tenemos un interruptor, nuestra resistencia, nuestro conector, cable, la resistencia de 1.6 ohms, como nos indica, con 120 mA y 192 de voltaje. La resistencia de 1.6 kΩ que ofrece el mercado para obtener una intensidad de 120 mA al circuito se conecta. Como podemos apreciar, ahí está la fórmula, donde voltaje partido por resistencia es igual a intensidad de 120 mA. Conclusión. En la conclusión, para un circuito de corriente de 120 mA es necesario contar con 192 volts de diferencial y una resistencia de 1.6 kΩ, como se grafica en el siguiente link. Muchas gracias y hemos terminado.